El día de hoy vamos a iniciar el tema de cefalea. Antes de ver tumores, vamos a continuar con cefalea. Y bueno, pues iniciaremos comentando que la cefalea se define como un dolor o sensación desagradable en la región de la bóveda craneal. Es un problema en el cual tenemos molestias en la bóveda craneal, le llamamos cefalea, dolor de cabeza común, eh, migraña en algunos casos, jaqueca, le decían antes a veces, pero es un problema desagradable, o sea, un dolor. Es una experiencia sensorial emocional no placentera, producido por un daño en la cabeza o potencialmente que se va a efectuar. Y entonces vamos a tener que la cefalea tiene una clasificación muy grande. Les daré la última clasificación, pero para que seamos un poco más didácticos, vamos a dividirla en primarias y secundarias. ¿Qué quiere decir la primaria? Es que no tienen en realidad una causa bien definida. Las secundarias pues son a muchas causas. ¿Por qué? Porque muchas de ellas cursan con hipertensión craneal. Entonces, dentro de las secundarias tenemos la cefalea postraumática por trastornos vasculares, por ejemplo, una arteritis, trastornos intracraneales no vasculares, algunas sustancias que son tóxicas, obviamente la infección, trastornos metabólicos que nos pueden dar cefalea, la neuralgia, que pues en sí la neuralgia del trigémino, por ejemplo, pues no entraría muy bien en las clasificaciones de cefaleas porque si estamos hablando de la bóveda, la neuralgia del trigémino tiene un territorio de dolor diferente al de la bóveda craneal. Y de las primarias tenemos la migraña, la tensional y las Alzheimer. La cefalea es la primera causa de consulta neurológica y 1.6% en consulta de urgencias. A todas las cefaleas, y especialmente las cefaleas de larga evolución, porque hay cefaleas muy agudas y cefaleas ya crónicas, tenemos que hacerle a los pacientes un examen físico y neurológico completo, amén de laboratorios y estudios de imagen, para que sepamos el motivo o el problema de su cefalea. Esto es importante porque nosotros debemos de hacer un diagnóstico de acuerdo a un interrogatorio y una exploración para saber más o menos qué tipo de cefalea puede ser. Recordemos que hay personas que tienen dolor de cabeza toda su vida prácticamente y que se le ha encasillado a migrañas o a cefaleas tensionales y han tomado múltiples tratamientos sin éxito. Entonces, para cuando nosotros tenemos acceso a un paciente que nos dice que llega al consultorio por dolor de cabeza, tenemos que hacer un interrogatorio dirigido hacia lo que nos va a parecer interesante y nos va a ayudar a hacer una sospecha diagnóstica. Ese enfoque diagnóstico que vamos a continuar a verlo es recomendable que hacerlo para seguir un orden y no solamente en cuestión de cefalea, sino en cualquier problema, especialmente dolor, que ustedes vayan a encontrar con el paciente. Tenemos que hacer esta serie de investigaciones y con eso podemos tener una buena sospecha diagnóstica. Como les comento, no solamente en la cefalea, sino en cualquier otro tipo de problemas. Con eso nosotros, al interrogar al paciente, pues nos vamos dando mentalmente una situación anatómica y por lo tanto una situación causal. Entonces, primero, obviamente, pues obviamente llega el paciente y le dice, tengo dolor de cabeza. Bueno, vamos a preguntar el sitio. ¿En qué parte de la cabeza le duele? Es común que le digamos, ¿y dónde le duele? Pues en la cabeza, doctor. Sí, bueno, ¿en qué parte de la cabeza le duele? Ah, pues me duele en la región frontal, me duele en la región occipital, me duele los dos ojos, me duele la mitad de la cabeza, me duele el área del ojo, me duele donde está la mandíbula y el oído. Entonces, de acuerdo al sitio donde se
incremento se produce o se presenta más bien, pues nosotros ya vamos pensando en alguna causa. Si es un dolor que nos refiere el paciente en la parte occipital, pues generalmente pensamos que pudiera ser una cefalea ocasionada por un problema de tipo muscular, contractura muscular, un problema de cefalea tensional, por ejemplo, o problema de tipo muscular o cefalea postraumática. Si nos dice que es en la parte ocular, bifrontal, pues podemos suponer que pudiera ser una sinusitis o tener un problema en la región frontal. Si nos dice que es de un solo lado, generalmente, en región frontotemporal y orbitaria, pues lo más seguro es que se trate de una migraña. Tan solamente que nos indique el sitio en donde está, cuando nos dice es que me duele toda la cabeza, o sea, una cefalea holocraneal, pues entonces pensaremos en un problema de hipertensión craneal. ¿Cómo es ese dolor de cabeza en la cualidad? ¿Cómo es ese dolor de cabeza? Ah, pues es que siento que me aprieta, o sea, opresiva. Es que siento que me punza, dicen los pacientes, me punza, siento como el latido del cerebro. Recuerden ustedes que el cerebro no late, el cerebro pulsa, no late, lo que late es el corazón. Todos los demás son las pulsaciones, que son obviamente ocasionados por el latido cardíaco. Entonces siento que me pulsa, siento que me aprieta algo, lo siento opresiva, siento que me quema algo, ¿sí? Después de esto vamos a ver la severidad. La severidad obviamente depende de cada paciente. Podemos decirle al señor del 1 al 10 qué tan severa es. Si es igualmente de severa todo el tiempo que dura la cefalea o inicia en forma leve y se va incrementando o inicia directamente en forma muy severa, muy grave, muy grave. Si le decimos a los pacientes que nos diga qué tanto es su dolor de cabeza del 1 al 10, pues hay gente que nos dirá 8, 9 o que nos dirá incluso 11, doctor, porque me duele muchísimo. Obviamente un paciente que tiene una cefalea muy intensa, que nos dice es que es de 9, 10, pues generalmente también podemos preguntar si lo incapacita. El hecho de que un paciente se incapacite por una cefalea quiere decir que su severidad pues es importante. Si tenemos la necesidad de preguntarle a un niño que no nos pueda contestar en forma numérica o a alguien que no sabe leer y escribir, podemos usar otro tipo de imágenes para que nos digan cómo es su dolor, qué tan severo es su dolor de cabeza. Pues a veces, por ejemplo, los niños con caras, que va desde la cara feliz hasta una cara muy triste o llorando. Entonces ellos nos pueden decir, pues mire, así como esto, si está llorando es que es muy intensa, si está solamente triste es moderado. El tiempo de evolución. Nos dice si el tiempo es que apenas tengo un día, 2 días, o pues desde hace varios años tengo el dolor de cabeza. ¿Desde cuándo comenzó? Pues hace 10 años. Es una cefalea crónica. Si nos dice desde que estaba yo en la adolescencia, pues entonces puede ser una migraña. Si es una cefalea que se me acaba de aparecer hace una semana, pensar en algo secundario. ¿Cuánto le dura el dolor de cabeza? ¿Es que me duele todo el día? ¿Es que solamente en la mañana me siento bien y me duele en la noche? O, por ejemplo, al contrario, una cefalea por hipertensión craneal es que el dolor de cabeza es más intenso en la mañana e incluso me despierta y me hace que vomite. Entonces, con esta situación, estas preguntas, este interrogatorio dirigido, nosotros ya vamos directamente a pensar qué problema puede tener el paciente. ¿Con qué frecuencia, especialmente en los pacientes con cefalea crónica? ¿Qué tan frecuente le dan su cefalea? Pues me da cada mes, por ejemplo, me da cada año, me da en invierno, me da de lunes a viernes o me da los fines de semana, me da cuando estoy trabajando
o tengo cefalea cuando estoy tomando clases de neurología, o cuando estoy tomando clases de otro tipo de materias. Eso es lo que tenemos que preguntar con los pacientes. Y entonces, después de que nos dice el sitio, su cualidad, su severidad y el tiempo, vamos a preguntarle si hay factores que propician que se aparezca la cefalea o que lo disminuyen o que lo agravan. Señor, cuando empieza el dolor de cabeza, ¿hay algo que le molesta? ¿Otra cosa? Pues sí, dolores que, perdón, doctor, fíjese que aparte del dolor de cabeza tengo vómitos y el vómito le incrementa el dolor de cabeza o lo disminuye. No, lo disminuye. ¿No? Pues puede ser una cefalea por hipertensión craneana. Es que si tomo café en la mañana o desayuno algún alimento en especial, me duele la cabeza. Es que si fumo cigarros, me duele la cabeza. Es que si me desvelo, si trabajo en la noche, me duele la cabeza. Es que desde que se murió mi familiar, tengo dolor de cabeza. Esos son factores que lo precipitan. ¿Qué lo agrava? Si estoy corriendo, me molesta más. Si escucho ruido, me molesta más. Se agrava el dolor. Si estoy trabajando, me duele mucho más. Con el frío se incrementa. En la mañana estoy tranquilo y en la noche es cuando se agrava más. Pero me lo quita o me lo disminuye el reposo. Me lo disminuye el estar acostado, el estar con la luz apagada, sin silencio. Todas esas cosas nos tiene que decir el paciente acerca de sus factores que precipitan la molestia, que lo agravan y que lo atenúan. ¿Cuáles son los síntomas asociados? Aparte del dolor de cabeza, ¿qué otra cosa tiene? Pues tengo náusea, generalmente nos dicen eso, mareo, vomito, tengo fotofobia, o sea, me molesta la luz, me molesta el ruido, me molestan los olores fuertes, ¿sí? Tengo calambres en las manos, o sea, parestesias, me da mucho sueño, tengo muchos bostezos. Todo eso es muy importante para hacer una semiología de este síntoma que es tan común en los humanos. Obviamente, cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene una cefalea de muy larga evolución, pues es difícil hacer un diagnóstico de tratamiento, decir, tome esa pastilla y se le va a quitar. No, son pacientes que tenemos que englobar, independientemente de esto, a su entorno, incluso psicológico, su entorno económico, su entorno familiar. ¿Cuántas personas dicen, es que me duele a mí la cabeza los fines de semana? Y los fines de semana resulta que es cuando no trabaja y está en su casa. En cambio, cuando está trabajando y está con sus compañeros o está ocupado haciendo sus cosas, no tiene molestia, ¿no? Pues cuando estoy de vacaciones no me duele la cabeza. Cuando voy a viajar, por ejemplo, a la Ciudad de México, duele la cabeza. Pues es un factor que es la altitud. Es que estoy en la playa y no me duele la cabeza, pues es un factor también de altitud que atenúa esta cosa. Todo esto nosotros tenemos que preguntarlo en forma dirigida, que eso se lo comentaron ustedes en clínica propedéutica, para que nosotros podamos llegar a una impresión diagnóstica. Como les comentaba, de acuerdo al sitio y la intensidad, pues podemos decir si es una cefalea pulsátil, podemos pensar en que es una migraña. Si es opresiva y constante, puede ser una cefalea tensional. Y si de pronto es muy intensa, pero son ataques muy rápidos, de corta duración, pues podemos pensar en una cefalea por salvas. Obviamente puede haber asociaciones de esa cefalea, por ejemplo, la migraña, de acuerdo a la frecuencia. La migraña son periodos en los cuales el paciente está libre de dolor de cabeza, pueden ser de unos días o de varios meses, y de pronto viene un ataque, la cefalea inicia en forma leve y se va incrementando hasta llegar a un punto más alto,
se mantiene en meseta y posteriormente disminuye en forma paulatina la intensidad hasta llegar a estar asintomático. La cefalea tensional, en cambio, es constante. Puede haber periodos de exacerbación, puede haber periodos de remisión, pero es constante. Todo el tiempo tengo el dolor de cabeza. Alguien que tiene cefalea tensional también puede haber migraña y entonces, independientemente de que sea constante, vemos que hay episodios o momentos en los cuales hay un incremento de intensidad. La cefalea en salvas son ataques muy rápidos, de poco tiempo, un dolor muy intenso, pero con un periodo muy largo en la cual está asintomático. La neuralgia del trigémino puede ser muy constante, generalmente abarca la parte de la raíz B1 y B2, generalmente es de un solo lado, hay muchas veces un sitio que llamamos gatillo y que correspondería realmente a un problema facial, o sea, del nervio trigémino, obviamente, no una cefalea en sí. Si tenemos un tumor por hipertensión craneana, pues el paciente está sin problemas. Cuando empieza a aumentar el volumen y por lo tanto la presión, va presentando esta cefalea que va incrementándose en forma paulatina. Puede haber un momento en que disminuye la intensidad, pero esta se mantiene constante y va a haber un momento en que la intensidad es muy importante y ya no hay mejora. Si nos dice, es que solamente es de, o sea, la mayoría de las veces es de un solo lado, pues podemos pensar en una migraña, ya que la mayoría de las migrañas es exclusivamente de un solo lado. La mayoría, no todas. Si nos dices que es holocraneana, o sea, es de los dos lados y es toda la cabeza, puede ser una cefalea de tipo tensional. De los factores precipitantes que es importante comentar con los pacientes, pues hay muchos. Por ejemplo, si yo hago ejercicio, eso se va mucho con la migraña. Las personas que tienen que trabajar o que por alguna razón no duermen, la privación del sueño, pues también, obviamente, tenemos un factor que puede precipitar el que nos duele la cabeza. Los cambios hormonales también nos pueden provocar problemas de dolor de cabeza. El ayuno en ocasiones nos puede hacer que nos duele la cabeza. Muchas personas estamos acostumbrados a permanecer un tiempo en ayuno y no pasa nada, pero hay personas que necesitan comer y no permanecer mucho tiempo en ayuno y eso muchas veces les ocasiona el dolor de cabeza. La ingesta incrementada de café, por ejemplo, o de vino tinto o alcohol, pues obviamente nos puede dar cefalea y hay personas susceptibles en las cuales tenemos eso, el problema mucho mayor. ¿Qué síntomas asociados tenemos? Pues hay muchos y eso depende de cada persona. Por eso es que tenemos enfermos y no enfermedades. Hay algunos pacientes que nos refieren a algunas manifestaciones neurológicas antes del dolor de cabeza y eso se asocia a la migraña. Por ejemplo, generalmente tienen bostezos, fatiga, fotofobia, fonofobia, anorexia, náusea y vómito. Muy raramente puede haber personas que tengan antojo de algún alimento, dulces, o que estén muy contentos. Eso normalmente no sucede. Al contrario, tenemos incluso cambios en el estado de ánimo. Todos los medicamentos que ustedes están usando y van a usar, todos los medicamentos, sin excepción, tienen reacciones secundarias en pacientes que son susceptibles. Ustedes pueden tomar paracetamol, toma, pues no sé, el 99.9% de la población, pero hay personas que son sensibles al paracetamol o que tienen una reacción alérgica al paracetamol. Medicamentos que pueden provocar, de los más comunes, pues la indometacina, que es un antiinflamatorio no esteroideo, el nifedipino, el atenolol, un antibiótico como el trimestoprim con sulfametoxazol, medicamentos para disminuir la presión arterial como el captopril, el piroxicam y el diclofenaco, otros antiinflamatorios no esteroideos, incluso los hormonales, obviamente, ¿no?
Entonces, todo esto hace que nosotros tengamos la necesidad de preguntar y de investigar qué medicamentos toma generalmente el paciente. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque si nosotros tenemos o encontramos alguna causa que precipite esta molestia o que la agrave, el tratamiento no es dar medicamentos, sino quitar los factores que predisponen que aparezca esto. Como les comentaba, y especialmente en las cefaleas de larga evolución o cefaleas crónicas, siempre es adecuado una evaluación psicológica, porque la depresión, la ansiedad, los problemas de sueño, la hipertensión arterial, eventos traumáticos o los hábitos pueden nosotros proporcionar o propiciar más bien que tengamos cefalea. Hay gente que, por ejemplo, acostumbra a tomar café todos los días y tiene dolor de cabeza todos los días. Ese hábito puede ser que esté ocasionado por, o es porque la cefalea sea producida por este café que toma el paciente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Suspenderlo simplemente. Si tenemos un evento emocional traumático, eso nos va a propiciar dolor de cabeza. Y entonces, en muchas ocasiones, la ayuda psicológica nos va a ayudar a que esta cefalea, pues obviamente disminuya o desaparezca. El examen físico debe incluir, obviamente, los signos vitales, una exploración física y neurológica. A veces, al palpar las arterias extracraneales, las podemos sentir duras o inclusive dolorosas a la palpación. Eso puede ser por una arteritis de la arteria temporal, por ejemplo. Nosotros palpamos al paciente en los músculos paravertebrales y los encontramos muy contracturados. Puede ser una cefalea de tipo tensional. Si nosotros le tocamos y le palpamos los músculos temporales al paciente y le molesta eso, pues es una cefalea extracraneana con la pura palpación. Y entonces llegamos a esto, que es un resumen de lo que hemos estado viendo y que es recomendable hacerle o dar decir a los pacientes, especialmente con la cefalea de la evolución, que hagan este calendario de sus crisis o de sus problemas de dolor de cabeza. ¿Por qué es importante hacer esto en cefaleas crónicas? Porque nosotros necesitamos saber los factores que participan muy importantemente en esto y como les comentaba hace un momento, muchas cefaleas no se quitan con pastillas, sino se quitan con cambio de hábitos, con cambiar nuestra alimentación, con cambiar incluso nuestro trabajo. Entonces, esta hoja decide al familiar o al paciente, mire, usted va a apuntar la fecha y la hora en la cual tiene su problema de dolor. Nos va a poner qué tan severo lo tiene, qué factores asociados tiene en ese momento, cuáles son los factores asociados, que usted tenga cambios de mal humor, por ejemplo, que esté en su trabajo o en su hogar tenga problemas, que esté en periodo vacacional o que sea, como les comentaba hace un momento, de lunes a viernes o solamente fines de semana, que usted va a hacer ejercicio y le duele la cabeza, que es que usted viajó a otra ciudad o que está, en caso de las mujeres, en sus periodos menstruales, o que, por ejemplo, tiene usted alguna otra enfermedad o que ha dormido demasiado o al contrario, ha tenido desvelo, si los días son lluviosos o están con mucho calor, si no ha estado mucho tiempo en ayuno o alguna otra cosa que nos pueda decir el familiar, el paciente. ¿Qué factores? Es que fíjese que ese día me comí unos cacahuates. Ah, está bien, ¿no? ¿Qué comidas y bebidas? ¿Qué cenó ese día? Un día previo al dolor de cabeza. ¿Qué desayunó ese día? Pues es que fíjese que me fui a una fiesta y me tomé mucho alcohol. Puede ser un factor. Es que estuve comiendo mucho queso y chocolate. El chocolate es uno de los alimentos que más comúnmente se asocian a problemas de dolor de cabeza, especialmente migraña. A todo el mundo le encanta el chocolate, todo el mundo lo come el chocolate, pero hay personas que con el chocolate se presenta el dolor de cabeza. Otros alimentos que pueden estar relacionados con esto, pues son los cacahuates, las nueces, la comida china por las especies que le ponen, la cebolla, el plátano, ¿verdad? Algunos aguacates, por ejemplo, bebidas alcohólicas o incluso Coca-Cola o refrescos.
para mí ingestar o ingerir una Coca-Cola fría me refresca, me relaja, pero hay personas que cuando toman Coca-Cola pueden tener dolores de cabeza o incluso falta de sueño o incluso cambios de ánimo, ¿no? Después de que le preguntamos todo y nos apunta en la libreta, en esta hoja, vamos a poner qué medicamentos toma ese paciente y si realmente hubo alivio en cuánto tiempo. Y aquí el señor nos puede decir que toma paracetamol, que toma antimigrañosos, que toma, no sé, aspirinas, por ejemplo. ¿Qué tanto tiempo o en cuánto tiempo se alivió? Cuando nosotros tenemos toda esta hoja con los datos del paciente, nuestra tarea es buscar algo en común. Mire, este día que usted tomó este alimento es cuando presentó más severo el dolor y cuando tardó más tiempo en aliviarse. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Modificar ese hábito, evitar ese alimento, tratar de tener bien los problemas en el trabajo o en la casa. Y entonces con eso modificamos muchos hábitos y disminuimos tanto la severidad como la frecuencia del dolor de cabeza. Porque puede haber personas en las cuales van a consulta, me duele la cabeza, pues tomes ese medicamento, le quita el dolor de cabeza una, dos, tres ocasiones, le vuelve a dar, ya no se lo quita y va a otro médico y de pronto llegan con nosotros cuando ha visto a 10 médicos y que todos le han dado muchos analgésicos y el paciente se calma unos días y nuevamente reaparece. Y entonces el paciente se ha vuelto dependiente de analgésicos y muchas veces son solamente cambiar sus hábitos. Por eso es que esto es adecuado hacerlo en pacientes con cefaleas de larga evolución. Obviamente y especialmente en las cefaleas agudas, tenemos que complementarlo con estudios de laboratorio y imagen. Biometría hemática, que tienen problemas anémicos, tienen problemas de plaquetas, tienen problemas renales o de función renal, o a veces hepática, pues esas son las causas de su cefalea y no son necesariamente neurológicas. Tenemos que hacerle un electroencefalograma para ver si no tiene algún tipo de descarga y los estudios de imagen y lo recomendable en un paciente con una cefalea de larga evolución es una resonancia magnética. Es lo más importante. ¿Tenemos alguna pregunta hasta el momento? No, doctor. Sí, doctor. Sí, ¿Cuáles adelante. son los cambios que se notan en la resonancia magnética o en la tomografía en un paciente con dolor de cabeza crónico? Muchas veces, dependiendo del tipo de... Lo que hacemos con los estudios de imagen, y especialmente como comenté, es que antes se hacen más en la etapa aguda, cuando son cefaleas agudas, en las cefaleas de larga evolución. Nosotros hacemos los estudios porque a veces tenemos alguna presencia de un quiste, por ejemplo, podemos tener un hematoma pequeño o un higroma, y entonces eso es lo que está provocando que ese paciente tenga la cefalea constante. En ocasiones también incluso podemos eh, tener un examen, un estudio completamente normal y entonces eso favorece que el paciente también se sienta más tranquilo y disminuye sus problemas de dolor porque sabe que no tiene un tumor, por ejemplo, que no tiene un cisticerco, que no tiene una malformación vascular, por ejemplo. Esas son digamos, las cosas más comunes que podemos que tienen de utilidad los estudios de imagen. Obviamente a veces nos encontramos con que el paciente tiene un quiste, tiene un cisticerco, con uno que tiene incluso a veces un tumor, ¿no? Un adenoma de hipófisis. Sí, yo me acuerdo de un compañero mío, la residencia, que pues éramos compañeros, me decía, oye, me duele la cabeza. No, es que está bien, pero decía, oye, me duele la cabeza. Yo le decía, pues es que es por el estrés de la residencia, es por las guardias, ¿no? Porque no duermes. Hasta que después de como más de un año se compró en el hospital una tomografía, le hicieron una tomografía para probar el equipo y resultó que tiene un adenoma de hipófisis, ¿no? Obviamente ya con este hallazgo, pues ya le hicimos un interrogatorio más adecuado y pues encontramos que sí había ya algunas indicaciones o cosas sugestivas de que tuviera una lesión, pero
Por eso se hacen los estudios, para que descartemos que no tengamos una lesión, que puede ser que no sea muy grande, pero sí que sea la causa de su cefalea. Gracias, Y doctor. entonces, no, al contrario, gracias a ti. Por ejemplo, lo típico es una sinusitis. El dolor se presenta, pues obviamente, donde están los senos inflamados. Cuando a veces es muy común, cuando tengamos un dolor por sinusitis, el paciente refiere, es que doctor, agacho la cabeza y me duele más. Y es algo que a mí me pasó cuando era niño, ¿no? Tuve sinusitis y sí me acuerdo de que agachaba la cabeza y me dolía. Es una cosa muy típica de la sinusitis. O la cefalea en racimos o en salvas que se localiza prácticamente en un ojo, la cefalea tensional que es holocraneana y que es, si dice el paciente que es como una banda que la aprieta, o la migraña, que son generalmente cefaleas hemicraneanas, por eso se llama migraña hemicraneana, y que tiene dolor y alteraciones visuales típicos de una migraña que tenemos, que vamos a ver el día de mañana. Todo esto nos va a ayudar a hacer un enfoque diagnóstico para hacer digamos, una sospecha diagnóstica de que si es una cefalea de larga evolución, una cefalea aguda, o que tengamos que hacer los estudios de imagen rápido porque sospechamos que pueda tener un tumor o que pueda tener otra cosa diferente. No es raro que haya gente que haya visto a medio por médicos y no le han hecho incluso a veces un estudio, por ejemplo. Me ha tocado pacientes que han ido a ver 2 o 3 médicos y de que de pronto pues, la operación neurológica es buena, es normal, pues sabe que le vamos a hacer una tomografía, una resonancia y parece algo ahí, un quiste, y esa es la causa de su cefalea. Pero como neurológicamente estaba bien, pues no se les ha ocurrido que pudiera ser esa cefalea secundaria a algo y la han catalogado como migraña, como tensional, en fin, muchas cosas. Entonces, por eso es que es importante que ustedes apliquen este tipo de interrogatorio dirigido y, como les comenté, no solamente en problemas de cefalea, sino en cualquier tipo de situaciones. Por ejemplo, llega un paciente con usted sabe que me duele el abdomen, ¿en qué parte le duele el abdomen? Ah, pues aquí nos dice, bueno, antes no nos dicen, pero en la fosa ilíaca derecha. Ah, fosa ilíaca derecha, ¿qué piensan? Apéndice, punto, ¿no? ¿Y cómo es ese dolor? Pues es muy intenso, es gente de tipo muy intenso localizado en la región de la fosa ilíaca derecha, que se irradia a veces al espalda, se va hacia una pierna, y entonces todas esas situaciones cuando los exploramos, pues nos hace sospechar que tan solo con decirnos que su situación es en la fosa ilíaca derecha, lo que vamos a suponer es que que sea secundaria esa molestia, el dolor abdominal, a un problema appendicular, o tenga un problema de una colitis, por ejemplo, ¿sí? O que en caso de una mujer tenga un problema de los anexos. Entonces, todo eso es con el fin de que nosotros tengamos una sospecha diagnóstica. El día de mañana vamos a ver migraña y por favor les pediría a los que pudieran que me investigaran 2 medicamentos para la migraña. Hay muchísimos, ¿eh? O sea, no se los van a acabar. 2 medicamentos para migraña. ¿Cómo se indican y cuál es su función? Para el día de mañana tener más o menos una idea de cuáles son el tratamiento para este tipo de dolor. Entonces, si no hay otro comentario, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.